Vaya, es que en la mañana les enseñaron, permitime, les enseñaron esta, ¿verdad? Ajá. Cuando el límite tendía a x a cero. Sí, ajá, vaya, ahora que vas a aplicar teoremas no es necesario aplicar la definición, porque esta es la definición de la derivada. Ahora, aplicando teoremas lo vas a hacer de una sola vez, de una patada. No es necesario hacerlo de límite. Entonces, aquí dice, mira, hasta este momento hemos visto la definición de derivada mediante límites. Ahora utilizaremos reglas de derivación, que permiten calcular derivadas sin el uso directo de la definición por límites. Por eso es que lo estamos haciendo de esta manera. Entonces, las notaciones de la derivada creo que estaban acá arriba. O no sé si se las dio el licenciado que estuvo en la mañana. Aquí están. Estas son las notaciones de las derivadas. F', de y entre dx, y', la derivada de dx, de f de x, de f de x, d mayúscula de x entre corchetes y, dxy, dxy. Son las diferentes notaciones que hay para la derivada. Entonces, ahora aplicando los teoremas, que es una forma más rápida y fácil de encontrar la derivada, es lo que vamos a hacer acá. Entonces, x a la 1 medio menos 1 sería x a la menos 1 medio. Si expresamos eso como una raíz, eso nos quedaría como, ya voy a asumir que ustedes saben, por lo tanto, la raíz de x. Y esta sería la derivada de la función. Ahora, ¿dónde nos quedamos? Acá está. De igual forma la tienen acá como g de x, la raíz cúbica de x, ¿verdad? Si se fijan, el 1/3, que es la potencia acá, pasa a multiplicar la función y al 1/3 se le va a restar 1. Entonces, aquí se le resta 1 y queda menos 2/3. Y esta ya sería la derivada de la función. Vaya, Esa es lo que decían que, perdón, eso era lo que sí, decían que no se podía hacer en límites para encontrarlos. eh, no, los límites es muy distinto a las derivadas. Las derivadas aplican la definición de límite. Ah, bueno, gracias. Bien, entonces acá está otro ejemplo, ¿verdad? Y igual a 1 sobre la raíz de x. El ópita lo van a ver hasta el otro año. Perdón, hasta el otro ciclo. No, si sale como una constante, la constante multiplica la derivada de la función. No significa que va a ser la derivada de la constante. Eso ténganlo claro. Solamente cuando sea una sola constante, que no tenga ninguna variable, ahí sí va a ser cero. Aquí tenemos algunos ejemplos. 0, -3, logaritmo de 2, cualquier número real, su derivada va a ser cero. Pero si ese número real está multiplicado por una variable, la constante sale a multiplicar la derivada de la función. El 1/3 sale de esta forma. La raíz cúbica de x se puede expresar como x a la 1/3. Entonces, por eso se puede expresar de esta manera. Acuérdense que una raíz es una potencia fraccionaria. No, la constante sale a multiplicar toda la función. Vaya, otro ejemplo, digamos que tenemos la función, yo la voy a inventar. Eh, digamos que tenés y igual a ver. Vamos a dejarlo acá.
Vemos que la raíz quinta de x al cuadrado, ¿verdad? Te dicen sáquenme esa derivada, ¿verdad? Si se fijan, ahorita solo estamos haciendo de una sola variable, que es de un solo monomio. Solo son monomios ahorita. Ajá, exacto. Entonces, esta función la podemos expresar como exponente que va a ser igual a x elevado a la potencia de la variable entre el índice de la raíz, 2/5. Vale, entonces, ahora que ya lo expresaste como una función con una potencia, ya puedes aplicar la derivada. La derivada de y va a ser igual a la derivada. Esto les va a servir para cuando tengan la suma de x a la 2/5. Bien, si seguimos derivando, el 2/5 pasa a multiplicar la función, pasa a multiplicar acá, y el x a la 2/5, perdón, se le resta a la potencia, se le resta 1. Bien, ahora si tenemos 2/5 menos 1, eso nos da menos 3/5. Por lo tanto, esto de acá seguimos haciéndolo. X a la 2/5 menos 1 es x a la menos 3/5. Menos 3/5. Y esa sería la derivada de una función de potencia. ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita de lo que hemos visto? Entonces esa es la fórmula general para resolver esas ecuaciones. Sí, vale. La derivada, vamos a repasar un poquito de aquí arriba, es la pendiente de la recta tangente a un punto dado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aplicabas la definición de la derivada con límite? Era porque partías de una recta secante que cortaba 2 puntos a una función, y esa función, al haber un delta x, ese delta x iba a tender a 0. Cuando tendía a 0, llegaba a un punto donde la recta era tangente a la función. Entonces, te aplicabas la definición de límite, que es un cambio en y y un cambio en x, ¿verdad? Era la pendiente. ¿Recuerdan la pendiente? Es un delta y entre un delta x también. Y aquí está la definición formal. Aquí te dice la pendiente de la recta tangente. Bien, entonces, puedes encontrar la derivada de una función. Por ejemplo, si tenés la función x cuadrada, permíteme, la voy a graficar mejor. Exacto. Sí, Sofía, así es. El 2 pasa a multiplicar el 3 y al 2 se le resta 1. Eso es todo. Sí, puede pasar al denominador. Eh, Puedes ponerlo de esa forma también si vos querés, para, para simplificar un poco más. 2 entre 5 por la raíz cúbica sería, ¿verdad? Perdón, la raíz quinta. La raíz quinta de x al cubo. Y esa sería otra forma de expresar la derivada de la función. Bien, entonces, quiero ver.
poner y igual a x al cuadrado. Bien, tenemos la función y igual a x al cuadrado. Ahora te piden, acuérdense, la definición de una derivada es la pendiente de la recta tangente a un punto dado. Por lo tanto, tenemos la función y igual a x al cuadrado. Derivamos la función, nos quedaría, creo que permítame, y' igual a 2x. Sí, ¿verdad? De una sola vez. Exacto. El 2 pasa a multiplicar la x y al 2 le resta 1, 2 menos 1, 1. Después lo van a hacer de una sola patada, sin necesidad de estar aplicando los teoremas. Entonces, Y en tenés los la función parciales te hacían y... escribir todo. Sí. Bueno, aunque algunos son más sencillos, puedes aplicar de una sola vez sin necesidad de estarle restando 1. Ya, así como este ejemplo de x al cuadrado, ya vos sabés de que va a ser 2x la derivada. Bien, entonces ya tenés la derivada de la función, que va a ser 2x. Ahora imaginemos, tenés la función x cuadrado, que es una parábola. Ahora te piden evaluar la función, cuánto sería la pendiente de la recta tangente en 2, perdón, en 2. Entonces, si evaluas en 2 la derivada, hay una notación para evaluar, así que ahorita no se la voy a poner. Ya, 4, ¿verdad? Entonces, eso te quiere decir de que la pendiente, la recta tangente al punto dado acá, en este punto, pasaría una recta y igual a 2x. Igual a... no sé, permítame que se lo voy a dejar aquí. Acá en 4, en este punto dado, x igual a 2, aquí va a pasar una recta tangente al este punto de acá. Eso es lo que te quiere decir la derivada. ¿Y cómo la encontrás? Derivando la función. No, no les oculto el hack. Lo que pasa es que es necesario saber la definición de la derivada por medio del límite. Que esto le viene en el parcial, eso sí. Aplicar la definición de la derivada. Es un proceso bastante largo, pero que no es necesario tampoco. Solamente aplicando los teoremas se va. ¿Cómo lo harías vos para cortar el proceso? Aplicando los teoremas. Pero si te piden por medio de la definición, ni modo, hay que hacerlo de esta manera. No hay otra forma. Si se lo piden por la definición, hay que hacerlo con el límite. Pero si no te especifica cómo, de una sola vez aplicar unos teoremas. Bien, ¿alguna duda que tengan hasta acá? Acuérdense de esto. La derivada, una potencia, la potencia vas a multiplicar y se le resta 1. Y eso es todo. Bueno, aquí está lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Ecuación de una recta tangente. Allá la ecuación de una recta tangente en la gráfica fx al cuadrado. F de x igual a x cuadrado en x igual a menos 2. Es lo que estaba haciendo prácticamente. Solo que en 2. Bien, entonces, para llegar al punto se saca la pendiente y todo eso. La derivada es, para calcular la pendiente de la gráfica en x igual a menos 1, evaluamos la derivada f' en x igual a 2x en x igual a menos 1. Bien, si se evalúa en eso, te queda menos 2, que es este punto de acá. Perdón, acá abajo. No, la pendiente, perdón. La pendiente te queda al menos 2. O sea, va del segundo cuadrante al cuarto cuadrante. Aplicas esta función para encontrar la ecuación de la recta. Y encontrás la ecuación de la recta.
Entonces la recta tangente es tangente a la gráfica tal en el punto menos 1,1. Entonces, lo que nosotros encontramos acá fue la pendiente de la recta tangente en x igual a 2. Si tenés un punto y tenés la pendiente, con esto ya puedes encontrar la ecuación, ¿verdad? De la recta tangente, ecuación punto pendiente. Ya con eso encontrar la ecuación de la recta tangente al punto que te pidieron. Si te fijas, en este caso, la recta tangente al punto, ¿cuál punto era? En menos 1, ¿verdad? Entonces pasa por acá. Si le hacemos con el ejemplo que yo les estaba dando, entonces y menos y1 igual a m x menos x1. Bien, entonces, si evaluamos la función en y igual a 2, tenemos el punto 2,4, ¿verdad? Ahora, teniendo ese punto y teniendo la pendiente, podemos encontrar la ecuación de la recta. Permítame donde me quedé. Ahí está. Bien, ahora tenés la derivada te va a servir, bueno, lo vas a ver el otro ciclo en optimización, que es la aplicación de la derivada como razón de cambio. La derivada se puede expresar como una razón de cambio de cuánto cambia tal cosa con respecto a una variable. Por ejemplo, en métodos, no sé si lo vieron o van a ver en física 1, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo te va a dar la posición. Entonces, es prácticamente la aplicación de la derivada, viejo, es útil para cualquier ingeniería. Si no aplicas, si no sabes derivar e integrar, viejo, las próximas materias que te encontres se te van a complicar un montón. Entonces, la derivada es lo esencial para entender primero las integrales y para entender todo lo que vas a ver después en tu carrera. Así que es de aprender derivadas. Y continuando con esto, sabemos de que la pendiente permítame x igual a menos 1. Hablamos la función x igual a menos 1. Bien, solo evaluó la función x igual a menos 1. Bien, entonces aplicando la ecuación de la recta tangente, tenemos de que y1 sería 4, igual a la pendiente que sería 2. Permítanme, este punto acá sería en la función, si hablamos en 2, quedaría 2 al cuadrado, 4 también, no hay problema, por x menos 4. Entonces, y menos 4 va a ser igual a 2x menos 8, que va a ser igual a 2x menos 8 más 4, sería a la vez menos 4. Bien, ahora si graficamos la función y igual a 2x menos 4. Uy, a ver. Tomé el punto mal. Tomé el punto en menos 2. Permítame. Ya. Bien, vamos a hablar mejor en x igual en menos 1 y 1.
No sería 4 también la pendiente. Que no, x1 no es 2. Ah, permíteme, gracias. Gracias por la observación. Aquí sería 4 y aquí menos 4 sería 0. Ahora sí. Igual cometí un error. Quiero ver que evalúe la pendiente en otro punto. Y vamos a poner esto a la par. Ahí está. Bien, seguimos con la misma función, ¿verdad? Solo que ahora la vamos a evaluar en x igual a 2. Aquí está en menos 2. Entonces vamos a mover esto para abajo. Bien, te dice primeramente allá primero, para llegar al punto sobre la gráfica de f, evaluamos la función en x igual a menos 1. Dice. Bien. Veamos qué nos sale. En x igual a menos 1. Si evaluamos la función y en x igual a menos 2. Si evaluamos la función en menos 1, eso nos quedaría también menos 1,1, ¿verdad? Ahora, para calcular la pendiente de la gráfica en x igual a menos 1, se debe encontrarlo en el valor que evaluaron, ¿verdad? En el anterior yo había evaluado en 2, había encontrado la pendiente en 2. Por lo tanto, esto se hace en la derivada y igual a 2x, que va a ser y' aquí, perdón. Va a ser la derivada de la función y' es 2x y entonces evaluamos la función en el mismo valor menos 1, esto sería igual a menos 2, ¿verdad? Esta parte de acá te está diciendo de que esta va a ser la pendiente en este punto, evaluado en x igual a menos 1. Disculpe una duda. Dale, te escucho. Quiero ver, ¿y por qué no evalúa en x igual a 2, sino que en menos 1? Espérame. Ah, aquí se me equivocó. Ah, tenés razón. La parte de acá es menos 1. Ah, por eso es que no pegaba. Esta parte de acá, que este es un error, aquí sería en x igual a menos 1. Es donde se evalúa la función. Es donde se evalúa la función. Entonces ahí sería en este caso menos 1. Igual, de la misma forma, si querés encontrarlo en menos 2, te quedaría el punto menos 2,4, ¿verdad? 0,4 sí es. Que sería al evaluar el menos 2 en x al cuadrado. Ahora, después de eso, para calcular la pendiente de la gráfica en x igual a menos 2, evaluamos la derivada, que la derivada, en este caso, f', la evaluamos en el x que queremos, x menos 2, y te quedaría 2 por menos 2, eso es igual a menos 4. Y esa sería la pendiente de la recta en ese punto. Bien, ahora sí continúas sacando la y menos y1 igual a m por x menos x1. Y seguimos con el punto anterior que era menos 2,4. En ese punto ya tenemos la pendiente que va a ser menos 4.
Entonces y menos y1, que sería 4, igual a la pendiente, menos 4, por x menos x1, en este caso sería menos 2, ¿verdad? Bien, ahora seguimos simplificando, y menos 4 igual a menos 4x, menos por menos da más por menos, menos 4, 8. Y y va a ser igual a menos 4x menos 4. Bien, según lo que hemos hecho hasta acá, acá nos tendría que dar una recta. Según eso nos tendría que dar una recta pendiente. Vamos a ver. Vamos a quitar esta. Poner y igual a menos 4x menos 4. Ahí está. Bien, ahora teniendo eso, si te fijas, esta recta de acá, en el punto menos 2,4, esta recta es tangente. O sea, tangente solo toca en un solo punto. Aquí si lo vas acercando más, ves que se va abriendo un poquito acá. En 4, aquí está. Aquí tendríamos que llegar y tendría que irse abriendo lo más. Si te fijas, puedes llegar y no lo vas a ver. O sea, es un punto que es con respecto al límite, que por eso se aplicaba la definición de límite, ¿verdad? Que era, pero te lo voy a explicar acá, que era un cambio en el delta y contra un cambio en el delta x. Y acá en este punto, cambio en el delta y un cambio en el delta x, perdón, un cambio en el delta y y un delta x. Y ahí te da la pendiente de la recta tangente. Ahora, si aplicamos como lo habíamos hecho anteriormente, la parte de acá, si lo queremos hacer en x igual a 2, entonces tenemos el punto acá 2,4. Entonces, si volas la función en 2, te quedaría 4 positivo. Aplicando acá, eh, bien, entonces aplicando acá, tenemos la pendiente que ahora sería 4 positivo. X sería 2. Igual de igual manera te queda menos 8. Lo que ahora la pendiente te va a quedar positiva. Y nos venimos a GeoGebra y acá esta función lo que hacemos es quitarle esta. Si te fijas, le cambiaste el signo, era una reflexión. Y ahora en el mismo punto, en el punto 4, ahora aquí va a ser tangente a este punto. La ecuación de la recta tangente al punto dado, o sea, que su derivada sería esta. Entonces, después en la guía te vas a encontrar con unos ejercicios que te digan encontrar la ecuación de la recta tangente al punto dado. Y lo vas a hacer aplicando derivadas. Bien, entonces, ¿alguna duda con esto? No, no, no. Pero Ajá. te habías puesto un ejemplo que decía y igual 1 sobre x cuadrado. Tal vez lo puedes resolver y quedarnos con eso. 1 sobre x al cuadrado. Bien. Ahorita aquí vamos a ver. Pon el ejercicio, por favor, para tomarle captura, el que acabas de hacer. Permíteme, quiero ver. Creo que era este. Vale.
Aquí te voy a poner la derivada. Ahí puedes tomarle captura. Ahorita lo pongo. Vaya, ahí está para que le tomen captura. Bien, creo que ya. Bien, entonces, sí, el traductor de ingeniería, buenísimo, buenísimo. Hay varios videos de él que todavía me sirven a mí. Incluso ayer estaba viendo uno de él en una tarea que estoy haciendo de reconocimiento de voz, aplicando series de Fourier. Bien, ¿alguna duda que tengan con respecto a... aquí está la función que quería, compañero. Y igual a menos x al cuadrado. Vamos a hacerla más complicada, más complicadita. Dele x a la cuarta. Es un canal de YouTube de un chero de Argentina. Igual tiene los videos de números complejos de una licenciada que le dio clases a él. Buenísimo, te los recomiendo para que entren a ver un poco de lo que son los números complejos. Entonces, esta función la podemos expresar como x a la menos 4. Ahora, y va a ser igual, pues y'. Vamos a aplicar otra notación mejor. Estas van a ser derivadas, estas son derivadas parciales, lo van a ver en mate 3. Entonces la derivada de y con respecto a x, vamos a derivar la función y. En este caso sería x elevado a la menos 4. Y eso de acá, si seguimos derivando, bueno, si empezamos a derivar ya, el menos 4 sale a multiplicar el x elevado a la menos 4, se le va a restar 1, menos 4 menos 1. Y eso va a ser igual a menos 4 por x elevado a la menos 5. Y esa sería la derivada. Si quieren ponerlo en otra forma, menos 4 entre la raíz. Y siempre tendríamos que poner el dx abajo. O no. Vaya, esta notación creo que te la explicaron en la mañana, no estoy seguro. Te dice la derivada de y con respecto a la derivada de x. Eso es una notación, creo que es la de Leibniz o la de Newton, no recuerdo. Pero igual, el de x, si ocupas esta notación, el de x siempre tiene que ir, porque te está diciendo con respecto a qué variable estás derivando. Eso está diciendo con respecto a qué variable estás derivando. No sería lo mismo que decir derivada de x con respecto a y, ¿verdad? Ahí sería 0, eso ya es otra cosa, ya estás derivando con respecto a y la función x. Porque aquí puede ser la derivada de la, más que todo se va a encontrar con que todo va a ser derivable con el tiempo. Derivada de la velocidad con respecto al tiempo, la derivada de la aceleración con respecto al tiempo, cómo cambia la energía con respecto al tiempo, cómo en un circuito la corriente pasa con respecto al través del tiempo, en un capacitor, en un inductor, lo que sea. Siempre va a ser con respecto al tiempo. Entonces, esta notación te sirve para mostrar con respecto a qué vas a derivar. Por eso a mí me gusta ocupar más esta notación. Pero en este caso estamos derivando con respecto a x, la función y. Esta función y.
Entonces me dicen que no les explicaron nada de notación, ¿verdad? Entonces vamos a ver. No, nada. Es que yo creo que el problema está en que quizás a los que están entendiendo es los que han visto videos antes, porque él solo explicó la definición nada más. Ah, Sí, yo eso lo Sí, es que estoy vaya, entendiendo porque ya había visto videos, pero de que él haya explicado, solo explicó lo de, creo que es la donde apliquen la la definición del límite, definición. algo así. Y sí, Ajá, donde sí, él solo explicó la y lo definición de, y a operar por medio del límite. ajá, y Ajá, la el audio no le recta servía muy componente de bien. la tocante. Uno la vez. bien, entonces, bien, estas serían las diferentes notaciones que tenemos. Vamos a explicarles rápidamente. Tenemos la primera, tener la función f de x, es igual a x, ¿verdad? Ponerle mejor x al cuadrado. Ahora, una notación para expresar una derivada sería con una prima, f'. F' de x. Eso te está diciendo que va a ser que vas a derivar con respecto a x, ¿verdad? La función. Entonces, x. Otra notación sería, ya se la estuve explicando acá, derivada de y con respecto a x, pero en este caso no tenemos y, ¿verdad? En y o igual a f de x, no importa, o sea, la variable dependiente. Digamos y igual a x cuadrado, que es igual a fx al cuadrado, no lo voy a poner acá. Igual a y. Parece que pueden tener distintas variables, eso no importa. Entonces la derivada de y con respecto a x siempre sería 2x, es una notación también. O también pueden expresarle como la derivada. En vez de y pueden ponerle entre corchetes f de x. Es otra notación que sería si les dan esta parte de acá, ¿verdad? Si les dan f de x igual a x al cuadrado, tienen que aplicar esto. La derivada de f de x. Entonces esto va a ser igual a 2x, no importa. Ahora, si te dicen de mayúscula, siempre que sea mayúscula va a ser de una derivada. X, te está diciendo que vas a derivar con respecto a X de Y. En este caso, Y, si le dan esto a Y igual a X al cuadrado. También puede ser sin los corchetes y en vez de Y puede ser f de X o solo f. Y esas son las distintas notaciones de la derivada para que puedan notar. Bien, aquí les da este ejemplo, va a dar la función de determinar f'. Siempre que te diga f' o es que vas a encontrar su derivada. De x representa un cambio, derivada con respecto a x. Son notaciones. Bien, entonces vamos a ver acá aplicaciones de la derivada. Ah, no. Que ve, usando fórmulas de derivada.
respecto al tiempo. ¿Cuáles son las aplicaciones de la física de la derivada? Bien, entonces acá hay un ejemplo acerca de la aceleración, ¿verdad? La aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si tenés una función que te describa la aceleración de cierto cuerpo rígido, que no sea constante, sino que va a variar con respecto a una función, puedes encontrar su velocidad teniendo el tiempo. La segunda derivada, la aceleración es la posición, ¿verdad? Eso lo van a ver un poco más adelante. Entonces, digamos que te dice, el espacio recorrido por un módulo viene dado por la función. Siempre en ingeniería se van a fijar que todo va a estar dado por funciones. Y esas funciones siempre van a variar con respecto al tiempo. Entonces, un ejemplo claro de aplicaciones de la derivada, encontrar posiciones teniendo una función de una aceleración, o encontrando velocidades teniendo la función de una aceleración, o encontrando posición con respecto a una velocidad que se basa a una función. Esa es una de las muchas aplicaciones de la derivada. La derivada también se pueden aplicar en economía, en el análisis de gráfica para encontrar los máximos y mínimos de una función también, las razones de cambio, optimización y eso. Prácticamente la derivada es súper esencial para la ingeniería. Entonces, ¿alguna duda que tengan hasta el momento? Algún documento que ibas a enviar, no hay nada, solamente eso. No les tenía nada para ahora, pero les voy a mandar tabla de derivadas. Les voy a recomendar una tabla de derivadas. Me acuerdo. Bien, quiero ver. Les voy a pasar el link de esto para que lo vean. Esta tabla de derivadas les da las principales derivadas, ¿verdad? De una constante, de una función, de una suma, una multiplicación, de una división, de una potencia, de un logaritmo natural, del logaritmo base n, de e, de allá adelante la derivada de e a la x va a ser e a la x, del seno de x, de una exponencial, de la tangente, arcotangente o seno inverso, o seno a la menos 1, cotangente, tangente, o seno, todas esas funciones trigonométricas que van a ver ahora en la noche, o mañana, perdón, con el ingeniero Hueso, que serían esas de acá. Aquí están las derivadas de las funciones trigonométricas. Todas estas funciones tienen que aprendérselas a pura fuerza. Estudiar en un parcial no les permitiría llevar a la tabla derivada, ¿verdad? Bueno, al menos no en una US. En otros sí les dan hasta, se las ponen ahí en el parcial. Pero en este caso nosotros tenemos que aprendernos estas funciones, así cuando estén derivando la derivada del seno, ya saben que va a ser el coseno, la derivada del coseno va a ser el menos seno. Y eso que el ingeniero Hueso les va a explicar mañana en la mañana, o mañana en la tarde, no sé quién lo tiene. Bien, entonces si no tienen alguna duda, hasta acá quedaríamos el día de ahora.